Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine la tensión desarrollada en los cables AB, AC y AD. Sí, muy bien. Entonces aquí en el punto A tenemos una argolla y sobre esta argolla está actuando una fuerza de 600 newtons. Y esta a su vez está sostenida por tres cables, ¿no es cierto? Entonces en este instante se están generando unas fuerzas que yo no las conozco, pero las voy a calcular, porque es lo que me pide el problema. Entonces vamos a eso. Primeramente comenzamos con nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Nuestro plano cartesiano, eje X, eje Y, eje Z. A continuación vamos a dibujar las fuerzas. Las primeras fuerzas que se dibujan son las que nos dan ya directamente el problema, es decir, las fuerzas conocidas, que en este caso solo tendríamos una que es de 600 newtons. Entonces tendremos nuestra fuerza de 600 newtons que va desde este punto, que sería el punto A en este caso sería el origen, y va hacia abajo con un valor de 600 newtons, ¿no es cierto? El siguiente paso en este tipo de problemas es dibujar los cables. Entonces en este caso los cables tendríamos el cable AB, el cable AC y el cable AD. Tenemos tres cables. En estos tres cables se está generando una fuerza. Entonces para nosotros representar esto como una fuerza debemos convertirlo en vector, es decir, colocarle la flecha a cada uno de estos cables. Ahora, ¿dónde coloco la flecha? ¿En aquí o acá? ¿Y qué dirección se pone? Muy bien, en este tipo de ejercicios es conveniente cuando sean cables colocar la flecha de tal forma que se alejen de la fuerza que van hacia abajo. Entonces, como esta fuerza va hacia abajo, estas fuerzas tienden a alejarse de esta fuerza, ¿sí? Es un consejo que en algunos casos es útil y en algunos casos no. Pero bueno, en este caso, aplicando el consejo que les dije, las fuerzas, si se dan cuenta, tienen un sentido de tal forma que se están alejando de esta fuerza de 600 newtons, ¿sí? Pero no se preocupen, si tal vez colocan mal, el problema mismo nos lo va a decir. En la parte final del cálculo, cuando encontremos AD, AC o AB, si alguno de los tres sale negativo, significa que en la gráfica iba al otro lado. Es decir, que si dibujamos aquí y AD nos sale negativa, realmente se está yendo hacia acá, hacia abajo. Es una suposición, pero bueno, en este caso vamos a ver qué pasa, ¿sí? Muy bien, entonces para la fuerza B tenemos un ángulo y tenemos dos componentes, porque hay que ser observadores en este tipo de ejercicios. En este caso AB tiene una línea paralela al eje y una línea paralela al eje X, pero no tiene líneas paralelas al eje Z. Significa que AB no tiene componente en el eje Z. Vamos con AC. AC es paralelo al eje X. Como AC es paralelo al eje X, no tiene componente ni en el eje Y, no tiene componente en el eje Z. Vamos con AD. AD, si somos bien observadores, tiene una línea paralela al eje X, tiene una línea paralela al eje Y, tiene una línea paralela al eje Z. Por lo tanto, la fuerza D tiene componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y la fuerza de 600 newtons, como es paralela al eje Z, no tiene componentes ni en el eje X ni en el eje Y. Ese es un primer análisis que nosotros debemos hacer a través de la observación. Muy bien, ahora vamos a sacar los datos. En este caso AB tiene un ángulo de 30 grados medido desde el eje Y positivo. AC, como es paralelo al eje X, no tiene ningún ángulo. Mientras que para la fuerza AD no nos dan ángulos, pero nos dan distancias del punto D. Y el punto A sería el punto inicial, ¿no es cierto? Porque ya establecí que es el punto final y donde está la flecha es el punto, perdón, aquí es el punto inicial y donde está la flecha es el punto final. En este caso, yo tengo las coordenadas del punto D. Entonces, cuando yo tengo coordenadas, yo debo establecer la posición. Entonces, esta línea se encuentra en el eje X positivo, ¿sí? Es decir, desde el origen, yo hago este recorrido, por lo tanto sería, me estoy acercando hacia el eje X. ¿Cuánto me acerco hacia el eje X? Me acerco 1 metro. Por eso es 1i. Cuando es el 1, generalmente no se lo escribe, simplemente se escribe la componente, que en este caso sería i, que hace referencia al eje X. Muy bien, estaría en este punto. Ahora en el eje Y me muevo hacia acá, ¿no es cierto? Al hacer este movimiento yo me estoy alejando del eje Y. Por lo tanto, esta distancia sería negativa, que en este caso sería 2j, y negativa porque me estoy alejando del eje Y. Entonces me muevo en X, me muevo en Y y finalmente desde este punto me muevo en Z. En Z me muevo toda esta distancia que es de
2 y es positiva porque al hacer este movimiento me estoy acercando hacia el eje Z. Entonces sería 2K positivo y todas estas distancias se miden en metros. ¿Sí? Y muy bien, con esto ya estaría por terminado mi diagrama de cuerpo libre y comenzaríamos con el desarrollo del problema, ¿sí? Entonces, para el desarrollo, lo que vamos a hacer es expresar cada fuerza en forma de vector. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo la tensión en cada uno de los cables. Para saber la tensión, yo debo aplicar las ecuaciones de equilibrio. Para aplicar las ecuaciones de equilibrio, yo debo sumar todas las fuerzas, porque la teoría me dice que la sumatoria de todas las fuerzas debe dar 0, pero estos son vectores. Entonces, yo solo conozco sus magnitudes, así que estas magnitudes debo expresar en forma de vectores antes de sumar. Entonces, comencemos con AB. Si nosotros somos bien observadores, ya habíamos dicho que AB tiene una componente en el eje Y, ¿no es cierto? Y una componente en el eje X. Las dibujo, ¿sí? Entonces, este punto representaría mi punto A, que sería el origen. Entonces, tengo una componente AY, ¿no es cierto? Y tengo una componente AX, ¿sí? Y aquí estaría AB y el ángulo de 30 grados, ¿no es cierto? Recordemos que el ángulo entre componentes es 90 grados. Componente Y, componente en X, ángulo de 90 grados. Esto es un triángulo rectángulo. Yo debo encontrar estas componentes que serían los catetos. Entonces, para encontrar las componentes o catetos de un triángulo rectángulo y me dan su ángulo, yo debo utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Cuándo utilizo seno y cuándo utilizo coseno? Seno utilizo para el lado que se encuentre frente al ángulo. Este es el ángulo de 30 grados, entonces su lado opuesto sería AX. Quiere decir que para X voy a utilizar seno y por consiguiente, si para X utilizo seno, para Y voy a utilizar coseno. Entonces, comenzamos con este análisis, ¿sí? Y si nos damos cuenta, esta línea se encuentra en el eje X positivo, así que AX va a ser positivo, porque esta línea que representa el eje Y me separa. La que está al lado de acá sería X positivo y los que están en el lado de acá sería el eje X negativo, ¿sí? Entonces, AX se encuentra en el eje X positivo, entonces yo sé que es positivo, y AY, que es esta línea de aquí, ¿no es cierto? Voy a aclarar un poco más. Se encuentra en el eje Y positivo, porque el eje X separa al eje Y positivo y al eje Y negativo. En este caso, esta línea se encuentra en el eje Y positivo, es por eso que yo sé que AY, yo ya sé que va a ser positivo. Y listo, simplemente comienzo a calcular estas componentes. AB en X va a ser igual a la hipotenusa, que en este caso se llamaría AB por, y había determinado que era seno de el ángulo, que en este caso es de 30 grados. Resolviendo esto, yo sé que AB en X es igual a 0.5 AB. Entonces vamos a hacer lo mismo para Y. AB en Y es igual a la hipotenusa por, en este caso, AB en Y se utiliza la función coseno de el ángulo, que en este caso es 30 grados. Resolviendo, yo sé que AB en Y es igual a 0.8660 AB. Y como esta fuerza no tenía componente en el eje Z, significa que AB en Z es igual a 0. Ordeno la fuerza AB en forma de vector, que sería la componente en XY más la componente en YJ más la componente en ZK. Con esto yo sé que la fuerza AB en forma de vector es 0.5 AB y más 0.8660 ABJ más 0.K. Esta sería la forma vectorial del vector AB. Lo que hicimos para AB vamos a hacer para AC. Entonces, déjenme borrar esta parte de aquí, porque ya vamos con AC. En este caso AC es mucho más sencillo, no hay que hacer mucho cálculo. ¿Por qué? Porque AC, si nos damos cuenta, es paralelo al eje X, ¿no es cierto? Como es paralelo al eje X, significa que en el eje Y y en el eje Z va a ser 0. Entonces en el eje X va a actuar toda la fuerza, que en este caso sería AC, ¿no es cierto? Entonces, ¿y AC en dónde se encuentra? O mejor dicho, su vector, ¿hacia dónde apunta? En este caso, su vector en AX, ¿qué está apuntando? Está apuntando en sentido contrario al eje X. Cuando la fuerza apunta en sentido contrario al eje X, yo sé que esta fuerza es negativa. Entonces, AC en X va a ser igual a toda la fuerza, que en este caso sería AC, y negativa porque apunta hacia el eje X negativo, ¿sí? Hay que fijarnos muy bien en la flecha. Entonces, como es paralelo al eje X, en el eje Y y en el eje Z va a ser 0. Entonces, AC en el eje Y igual a 0. AC en el eje Z igual a 0. Ordeno en forma de vector el vector AC, que sería la componente en XY más la componente en YJ más la componente en ZK. Y yo sé que AC en forma de vector va a ser
menos ACI más 0J más 0K. Listo, vamos con AD. Pero para AD voy a necesitar más espacio, así que voy a borrar. Recordemos que ya tengo AB y AC en forma de vector. Vamos con AD. Entonces, AD en forma de vector va a ser igual a la magnitud de AD por, cuando yo conozco su punto inicial y su punto final, yo debo encontrar el vector unitario. En este caso, ¿cuál vector unitario? AD. ¿Por qué el vector unitario AD? Porque empieza en A y termina en D, ¿sí? Todo esto vimos bastante en el capítulo 2 de este libro, ¿sí? Muy bien, comencemos. Entonces, AD en forma de vector va a ser igual a la magnitud de AD, porque yo no conozco este valor, por el vector unitario. ¿El vector unitario a qué es igual? Al vector posición, ¿sí? ¿Qué significa vector posición? Nada más que una resta entre el punto final, es decir, el punto donde está la flecha, menos el punto inicial, es decir, el punto donde inicia la fuerza, sobre la magnitud del vector posición. Es decir, cuando yo encuentre el vector de acá arriba, podré calcular la magnitud con lo que es, la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Muy bien, entonces vector posición AD es igual al punto final, que sería la coordenada del punto D, menos el punto inicial, que sería la coordenada del punto A, que sería el origen, ¿no es cierto? Entonces realizo la respectiva resta y yo sé que mi vector posición AD es este valor de aquí. Entonces, cuando yo conozco el vector, ahora calculo la magnitud. La magnitud es igual a raíz cuadrada de 1 metro al cuadrado más menos 2 metros al cuadrado más 2 metros al cuadrado. Elevo al cuadrado, sumo y saco la raíz y yo sé que esto nos da 3 metros, ¿sí? Y ya tengo el vector posición AD y la magnitud del vector posición AD. En este caso, metros con metros se simplifican y divido cada componente para el denominador. Y voy a tener lo siguiente: 1/3 I menos 2/3 J más 2/3 K. Generalmente se deja en fracción cuando las fracciones son simples. Si son muy complejas, se expresa en decimal. En este caso, como son fracciones sencillas, las dejé en su forma de fracción, ¿sí? No las transformé en decimales. Ahora aplico la propiedad distributiva, es decir, AD multiplica la componente I a la componente en J y a la componente en K. Con esto yo sé que AD en forma de vector va a ser igual a 1/3 de ADI más menos 2/3 ADJ más 2/3 ADK. Ya tengo la fuerza AD en forma de vector. Esta fuerza, que no tiene un nombre, la voy a llamar fuerza F. Igual la debo expresar en forma de vector. En este caso es paralelo al eje Z, ¿no es cierto? Muy bien, pero en este caso es paralelo al eje Z negativo. ¿Por qué? Porque su flecha apunta en sentido contrario hacia el eje Z. Como es paralelo al eje Z, significa que en el eje X y en el eje Y, la componente de esta fuerza va a ser 0. Entonces, mi fuerza en X va a ser igual a 0, mi fuerza en Y va a ser igual a 0, y mi fuerza en Z va a ser menos 600 newtons, ¿sí? 600 porque es paralelo al eje X, así que todo su valor va al eje X, y negativo porque se va hacia abajo, es decir, en contra del eje Z. Ordeno la fuerza F en forma de vector, que sería la componente en XY más la componente en YJ más la componente en ZK. Y con esto yo sé que la fuerza expresada en forma de vector va a ser 0I más 0J menos 600K newton, ¿sí? Esta sería la fuerza de 600 newtons en forma de vector. Muy bien, ya tenemos las 4 fuerzas en forma de vector. Una vez que nosotros tengamos esta parte, vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio, porque esto está en equilibrio estático. Vamos con las fuerzas en X, ¿no es cierto? La sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Entonces, todos los valores que están al lado de la Y, vamos a sumarlos y el resultado debe dar 0. Entonces tenemos 0.5 AB menos AC más 1/3 AD más 0 debe ser igual a 0. Elimino los ceros que estén sobrando, por ejemplo este de aquí lo elimino. Y tengo una ecuación con 3 incógnitas. No puedo hacer más en el eje X. Vamos con el eje Y. Una sumatoria de fuerzas en el eje Y, es decir, los números que están al lado de la J, sería 0.8660 AB más 0 menos 2/3 AD más 0, y esto debe ser igual a 0, porque estamos en equilibrio, ¿cierto? Entonces elimino los ceros que sean innecesarios, que sería este 0 de aquí, el 0 de acá, y tendría 0.8660 AB menos 2/3 AD igual a 0. Igualmente tengo dos incógnitas, no puedo trabajar todavía. Vamos con nuestra tercera y última ecuación de equilibrio, que sería la sumatoria de fuerzas en el eje Z. Es decir, debo sumar todas las que estén al lado de la K, porque las que están al lado de la K son las componentes en el eje Z, y el resultado debe dar 0, ¿no es cierto? Entonces tengo 0
más 0 más 2 tercios AD menos 600. No tengo más fuerzas en Z, ¿no es cierto? Todo esto, como dice la fórmula, debe ser igual a 0, ¿no es cierto? Estos ceros elimino y tengo 2 tercios AD. Este 600 newtons que está restando en el lado izquierdo pasa a sumar al lado derecho. Despejo AD, este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar, este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y yo sé que AD tiene una magnitud de 900 newtons, ¿sí? Y AD salió positiva, significa que la dirección, la flecha está bien ubicada para AD. Muy bien, entonces ya conozco el valor de AD. Entonces voy a reemplazar acá. ¿Por qué? Porque ahora que conozco el valor de AD, podré encontrar el valor de AB. Primero copio la ecuación donde voy a reemplazar. Despejo la variable que yo quiero encontrar. En este caso yo quiero encontrar AB. Así que este valor que está restando en el miembro izquierdo pasa a sumar al miembro derecho. Reemplazo el valor de AD, que es 900 newtons, perdón. Resuelvo esta parte y yo sé que queda 600 newtons. Ahora despejo AB. Quiere decir que este 0.8660 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y con esto yo sé que AB tiene un valor de 692.8203 newtons, ¿sí? Como este es un valor que me pide el libro, debo expresarle con 3 cifras significativas. Es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que AB tiene un valor de 693 newtons, ¿sí? Entonces ya tengo el valor de AD, el valor de AB. Aquí está AB y AD. Entonces me falta encontrar AC y la voy a encontrar con esta ecuación, ¿sí? Pero como ya no me queda espacio, vamos a la siguiente parte, ¿sí? Entonces recordemos que aquí está el valor de AD, que era 900 newtons, el valor de AB. Recuerden que lo de 3 cifras significativas es solo para expresar la respuesta final. Si yo voy a ocupar esa variable para otro cálculo, yo siempre la voy a tomar con el mayor número de decimales posible. Muy bien, y aquí estaba la fórmula que habíamos obtenido haciendo la sumatoria de fuerzas en el eje X. La copio a la fórmula, despejo la variable que yo quiero encontrar, en este caso quiero encontrar AC, así que este valor que está sumando pasa a restar, este valor que está sumando pasa a restar, y tendría menos AC igual a menos 0.5 AB menos 1/3 de AD. La variable que yo despejo siempre debe ser positiva. En el caso de que sea negativa, multiplico por menos 1 a ambos miembros, o lo que es lo mismo, cambio de signo a los dos lados. Con esto yo sé que AC va a ser igual a este valor positivo y este valor positivo. Y reemplazo el valor de AB, que está aquí, y el valor de AD, que está acá. Resolviendo esta operación, yo sé que AC tiene un valor de 646.4102 newtons. Como este es un valor que me pide el libro, debo expresar la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que AC tiene un valor de 646 newtons, ¿sí? Y con esto hemos encontrado AB, AC y AD. Y en los 3 casos fueron positivas las respuestas. En este caso significa que la dirección fue la correcta. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.